Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para este encuentro a la intemperie. Hoy tenemos el gran placer de hablar con Carolina Lozada y con Mariana Libertad Suárez. Antes que eso, solo quería compartir el cronograma de lo que vamos a los encuentros que vienen en las próximas semanas. Entonces, vamos a compartir eso como normal en nuestras redes. Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla y explicar un poco más cómo va a funcionar eso. Entonces, vamos a empezar con Carolina, después pasamos a Mariana y después tendríamos unos minutos para que ellas hablen entre sí y después pasamos a las preguntas de ustedes y sería más o menos una hora. Entonces, si empezamos con Carolina Lozada. Carolina es narradora y académica también. Ha publicado El perro estar en 2019. También El cuarto del loco, La culpa es del porno, La vida de los mismos, Los cuentos de Natalia, Memorias de azotea. Entonces, muchos libros. Y con su cuento Los pobladores, que es el cuento que aparece en nuestra antología Escribir afuera, Carolina Lozada obtuvo el premio de cuento del diario El Nacional en 2014. Vive ahora en Mérida, en Venezuela, entonces hablamos de escribir afuera, pero es un cuento de afuera que se escribió adentro y es así como quiero empezar la conversación, pero antes de eso, sí, Carolina, si puedes leernos un fragmento del cuento. Bien, comienzo. Entonces leo el inicio del cuento, Los pobladores. Bien. El último en irse fue el señor Kobe, el herrero. Desde la ventana lo vimos tomar el camino empedrado que conduce al puente. En sus manos llevaba las pesadas herramientas. En el morral, sobre su espalda, cabían las mínimas pertenencias personales. No volteó para mirar lo que dejaba. Pocos lo hacían. Sus pasos se perdieron junto a su tos seca tras la neblina de esa mañana. Antonio se alejó de la ventana y me pidió que hiciera lo mismo. Se te van a secar los ojos, me advirtió. Me quedé un rato más frente al cristal observando cómo nos quedábamos solos, cómo nos íbamos haciendo limbo. Antonio se devolvió al taller y continuó la tarea diaria, aprendida desde hace tantos años, la hechura de miniaturas en madera, los juguetes de algunos coleccionistas. Él fabricaba y cargaba de pulir las piezas. De ese trabajo vivíamos. Por esa razón, resinó tanto la despedida del señor Kobe, el herrero. Del señor Kobe. El herrero se ocupaba de hacerle ciertos remates a sus trabajos. La noche antes de que éste se marchara, Antonio le pidió que se quedara. Trató de convencerlo de que los tres podríamos continuar adelante a pesar de lo que sea que estuviera sucediendo fuera. Ya nadie viene a comprar tus juguetes, le recordó Kobe. Y en el pueblo no queda gente para ofrecerle mi trabajo. Aún peor, no queda gente para que este lugar siga existiendo, sentenció. Y todos nos quedamos en silencio. Nuestro único vecino trató de persuadirnos para que también nos fuéramos. Seguramente en otros sitios necesitan carpinteros, jugueteros, insistió. Pero Antonio ya no lo escuchaba y prefirió pedirle que se largara de una vez. Mi marido no quiso despedirse, tampoco aceptó la mano que le deseaba buena suerte. Algún intento de sonrisa se me dibujó entre los ojos aguados al abrirle la puerta para que saliera de casa, por última vez, el último amigo. Esta es la primera página del cuento, la primera parte. Así Muchísimas mismo. gracias. Y se nota esa repetición del último ahí y el sentido de pérdida. Entonces, quería empezar diciendo que cuando pensamos en esta antología,
Tu cuento fue uno de los primeros cuentos que pensamos que queríamos incluir porque queríamos pensar en la migración desde todos sus ángulos. Y este cuento trata del temor del éxito para los que se quedan. Entonces, me gustaría si nos pudiese hablar un poco más de eso, de ese, del temor del cuento y de dónde salió. Yo pienso que de la extrañeza, quería escribir una historia que diera cuenta de una acechanza, de algo que está sucediendo, algo que trastocara. Y se me ocurrió crear este lugar que en términos territoriales es irreal, no existe, pero bueno, tiene su ambientación montañosa. Cualquiera podría decir eso es Mérida, sí y no, podría ser un lugar con montañas, colinas, frío y todo lo turístico podría ser. No pensé en Mérida precisamente, pero bueno, si quieren lo pueden ubicar así, eso queda a la intuición del lector. Pero quería, precisamente me interesaba poner en como afilar o enfilar hacia las certidumbres, porque es un lugar, San Mateo, donde convive gente de distintos lugares en una especie de armonía, es un aparente paraíso. Y quería jugar con las certezas, como de esas certezas, de esos posibles paraísos, pues cualquier cosa lo puede derrumbar. Hay una acechanza que no sabemos qué es, yo tampoco lo sé. Cuando lo escribí, que fue antes de 2014, ganó el premio 2014, pero ya tenía más tiempo. No estaba pensando ni en una acechanza política, ni un miedo político, ni en un miedo pandémico, que luego se fuera entendiendo así. Yo insisto, no lo hice con una firmeza, sino bueno, dejar como el espacio a la intuición. ¿Qué pasa ahí? No sabemos. Pero a mí más terror me causa, más que lo que está acechando ahí, es lo que puede suceder después. Cuando al final del cuento, bueno, voy a hacer spoiler, lo siento, porque ya, al final del cuento quedan estas personas que están trastocadas, obviamente, trastornadas, y se inventan toda esta idea de crear vecinos como especies de muñecos de madera. ¿Qué va a pasar cuando Antonio hace como una especie de refundación, una utopía? Le tengo terror a las utopías. Entonces, a mí me queda la acechanza, aparte del miedo que va sacando esta gente, que no sabemos si es un problema de salud, de una epidemia o un régimen político que está acechándolos. ¿Qué va a pasar luego con Antonio, su esposa y su hijo fantasma? Un nuevo héroe, van a refundar un país, un territorio. Esa era mi idea con los pobladores. Gracias. Sí, mencionaste el paraíso y para mí parece que ese paraíso viene, como dices, de las relaciones entre las personas y parece muy importante en el cuento intentar salvar estas relaciones, aunque ya se ve muy pronto cómo las personas pueden hacer daño a otras personas, pero es nuestra protagonista quiere evitar eso y como intenta hacer todo lo que puede hacer para mantener, aunque sea un fantasma, o una fantasma de estas relaciones. Um, entonces, estabas pensando mucho en eso también, en la importancia de las relaciones humanas, las relaciones también familiares. Ciertamente pensaba en esto de cómo, volviendo a existir, la idea de un lugar utópico o perfecto, y al final pues los paraísos sabemos son imposibilidades. Puede haber una convivencia muy fraternal y de pronto algo lo puede trastocar y podemos terminar en una masa linchando a un vecino porque nos interesa quedarnos con la comida que tenía el vecino. Podemos terminar acusando al vecino o a la familia, podemos terminar siendo delatores. Entonces, la fragilidad de las relaciones humanas, pues sí, era parte de lo que quería mostrar y de las certezas. O sea, yo le tengo terror a la idea de lo perfecto, de lo paradisíaco, de esas promesas de felicidad comunal, comunitaria, colectiva.
tal vez en el fondo también mostrar un poco cómo podemos, con algo muy breve que nos trastoque, pasar de ser muy civilizados a irnos hacia lo primitivo y bueno, vamos a comernos la carne del vecino porque es sobrevivencia. Sí, eso es la fuerza del cuento, que en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, va del paraíso a lo peor que las personas pueden hacer. Algo que noté en el cuento también es que la protagonista no quiere irse de este lugar porque es ahí donde murió su hijo. Y por casualidad o porque es un tema que a los otros les parece muy importante también. Tenemos varios cuentos en que la muerte de un familiar o un hijo o un padre ancla a la protagonista a su tierra. Um, ¿Puedes decirnos un poco más sobre eso? Bueno, en principio pienso, ella es una mujer obviamente trastornada, tiene un papel ciertamente pasivo, es la ayudante de su marido, el hijo muere, eso la aferra. Recuerda que la mayoría de estos habitantes no son de ese lugar, es como una especie de comunidad ideal en las que se dedican a vivir, viven del turismo y la cosa, pero esta mujer pues perdieron un lugar donde se sentían bien. Entonces los quieren desarraigar, los quieren echar, pero ellos quieren seguir en ese lugar porque quizás su raíz, que no es su raíz, quiero decir, no nacieron ahí, pero en el caso de la madre, que ni siquiera tiene nombre, pues su arraigo es un fantasma, ciertamente. Y también, pues, está, digamos, atada a su esposo. Pero lo curioso en esta historia con este personaje es que ella, a pesar de esa pasividad, una vez que ella empieza a trastornarse aún más, que comienza a visitar los vecinos que son fantasmas porque ya no están, hay una especie de extraña liberación, pero que viene de un proceso de locura. Hay hasta una liberación sexual cuando juguetea sexualmente con estos juguetes. Entonces eso es lo que me interesaba mostrar en ella como una mujer con buenos ciertos. Son personajes en general pues trastornados. Pues. Ese encierro también los trastornó, ese paraíso aparente los trastornó. Sí. Es muy interesante que dices que ella no tiene nombre, porque en el cuento de Mariana el nombre de la protagonista es muy importante para ella y vamos a hablar de eso. Queríamos preguntarte si el cuento viene de una colección y cómo funciona dentro de esa colección, y ahora que el cuento ha tenido muchas vidas diferentes, ¿cómo ha cambiado tu opinión del cuento o no opinión, pero cómo piensas del cuento? Los pobladores es mi hijo errante. Porque una vez que él gana el premio nacional, lo publica el periódico, luego los varios portales, revistas y ha aparecido en varias antologías y traducciones. Y es muy curioso porque él no pertenece a ninguno de mis libros de cuentos. Entonces yo lo veo así como que él decidió ser errante. En algún momento entrará en un libro que debería llamarse Los pobladores para darle un lugar a ese muchacho un poco que está en todas partes y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Pero de hecho, algunas personas solamente me han leído con Los pobladores y me reconocen por Los pobladores y no saben nada más de mis otros libros. Pues. Es muy curioso. Dirías que tus otros libros son bastante diferentes, entonces. Eh, los primeros, sí, como siempre, el primero ni siquiera lo nombro ya, o sea, no, ahí no están en el currículo. Era otro tipo de escritura, el segundo tiene otro tono, el tercero, perdón, La culpa del porno un libro con el que me divertí mucho, donde lo grotesco, lo políticamente incorrecto está. Y luego vinieron dos libros que, bueno, ya sí ahí se ensombrecieron un poco, obvio, por el insilio propio que estoy viviendo, que es El cuarto de loco y El perro Star.
pero yo puedo jugar con eso, yo puedo escribir historias que puedan ser quizás oscuras o rudas, y por otro lado hay una desfachatez con historias un poco picantes a veces, grotescas, juguetonas. Entonces, ¿crees que tu otra vida, tu vida como académica, influye en tu interés en diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes maneras de escribir? No, la vida académica, mi área es literatura venezolana. No creo que precisamente la vida académica sea la que rija, sino quizás estados anímicos. Lo último que escribí no tiene nada que ver con, por ejemplo, El perro Scar, que tiene unos cuentos rudos sobre el hambre y esas cosas. Un hombre de poca importancia, por ejemplo, que es un cuento muy corto. Hay un cuento que se llama Los Solos, que habla del exilio, pero era un momento en que yo necesitaba, que estaba tan ensombrecido el ambiente, que yo necesitaba expresar eso. Ciertamente como una especie de cárcel kafkiana sentía. Pero en otros momentos, porque no se puede vivir todo el tiempo en tensión en un país así, en otros momentos me relajo y puedo escribir unas historias que lo que hago es reírme, y bueno, y hay gente que también la disfruta afortunadamente. Sí. ¿Estás escribiendo algo nuevo ahora? Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Afortunadamente suelo escribir con constancia, y ahora estoy escribiendo un cuento que va a salir en una antología en Buenos Aires, y bueno, es otra cosa distinta. Vale, pues ahora muchísimas gracias de nuevo. Pasamos Bien. a Mariana y después podemos volver a Carolina para las preguntas compartidas. Entonces, Mariana Libertad Suárez es académica, narradora, poeta y ensayista. Entre sus publicaciones literarias están los poemarios Oscura Bisagra, El libro de los destinos, La naturaleza química de las emanaciones y adherencias, tratados sobre la mujeritud. También los libros de cuentos Ni Magdalena ni Clemencia Isaura, Cirelas y Chorizos y 1974. La novela Deambulando hacia la lumbre y la obra de microteatro Azul y Celeste. Entonces, le gusta escribir en muchos géneros diferentes, muchos formatos diferentes también, y ahora vive en Lima. Y su cuento que aparece en nuestra antología se llama El Premio. Carolina y Mariana son vecinas en nuestra antología porque las dos tratan con un toque de fantasía y también de temor el éxodo, aunque como dice Carolina en los dos cuentos no sabemos exactamente de dónde se va y son cuentos bastante diferentes, pero si los dos cuentos nos dan este toque de horror y fantasía y distopia. Parece que Mariana está silenciado, entonces voy a intentar dejarla hablar para que nos lea un fragmento de su cuento. Hola, Ajá, listo, aquí estoy. bueno, perfecto. Entonces, ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Saben que justo pensando en esto de la pertenencia y del arraigo, el chiste recurrente en Lima, todo el tiempo y en todos los lugares, el chiste recurrente es que los venezolanos no nos callamos nunca, ¿no? Hay muchísimos chistes sobre, entonces les digo a los muchachos, quédense tranquilitos, que voy a hacer no sé qué, y la maestra, en una actividad que hice en un colegio, la maestra dice, a los muchachos venezolanos no se les puede pedir eso, ¿no? O sea, ellos entienden que no paramos de hablar. Entonces esto está muy bueno para un cuento, al tratar de quitarle el mute al sistema y no poder hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, una vez superado leemos un fragmento entonces de la historia. La historia se llama El Premio. Y bueno, ya conversaremos un poco más de dónde salió, ¿no? Si no dara, yo era yo, pero me sentí obligada a buscar una nueva compañía. Miré a la izquierda y me encontré al vecino del 7. No recordaba su nombre, nunca lo había visto con detenimiento, pero me extendió la mano y la tomé. Nos miramos a los ojos y noté su parecido con mi hermano. Su nariz ancha y sus ojos oscuros se parecían tanto a los de Daniel que sentí una confianza profunda hacia ese desconocido.
Cuando llegó nuestro turno de recoger la mochila, nos abrazamos y sin acordarlo, nos acomodamos uno al lado del otro. Un joven vestido con un uniforme de color biliar se hizo con el megáfono. De inmediato nos comenzó a explicar las normas de la expedición. Debíamos atarnos al cuello una campanita que había que sonar si nos sentíamos en peligro. Que podía comer más de la porción asignada en el trayecto. Si nos acercábamos a alguna persona, animal o cosa que no fuera de nuestra marcha, lo haríamos bajo nuestro propio riesgo. Se bebería agua 3 veces al día, a menos que pudiéramos conseguir una ración adicional por nuestra cuenta. Sonó el silbato y avanzamos. Nos quedó el cerro a la derecha. De vez en cuando volteaba a mirarlo, porque quería conservar ese verde en la retina. Quédate tranquila, nos espera el tasajero, dijo mi vecino, que no me había soltado la mano ni un instante. Lo acaricié como gesto de gratitud, pero si algo había aprendido yo en Vancouver, Medellín y Santiago, era que no se pueden sustituir ni las montañas ni las amistades. Nuestro paso era tan uniforme que parecíamos entrenados por años para esa fuga. Concientizarlo me asustó, porque eso implicaba que ni adelantaríamos ni seríamos adelantados por ningún caminante, lo que dificultaba que me encontrara con Odara e Iván. Bien. Es un pedacito Muchísimas de esta gracias. de la historia. Sí, y noté que elegiste un fragmento que no es el principio del fragmento, del cuento, porque el cuento comienza de una manera bastante cotidiana, ¿no? Que esa mujer está viviendo su vida y después irrumpe algo que nunca habría esperado. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más sobre esta idea de hablar del éxodo, de irse, como pregunté a Carolina también, usando la fantasía, un tono muy distópico, un tono de terror? Muchas cosas raras. Bueno, aquí está Raquel y Liliana, que me conocen desde hace muchísimo tiempo, y saben que esa no hubiera sido mi nota biográfica hace 7 años, nunca. Decir que era poeta, que escribía teatro. Soy definitivamente otra persona y hago otras cosas desde que salí de Venezuela, ¿no? Y ahora, más tiempo, veo en perspectiva que necesitaba darle un lugar. Necesitaba decir eso que me estaba pasando y la escritura académica y la narrativa eventualmente me resultaban insuficientes, ¿no? No lograba eso. Empecé a escribir poesía y a preguntarme por cosas que estaban pasando, ya, ¿no? El asunto es que fue una irrupción, yo ni siquiera me fui, que además me da risa porque yo escucho a mis amigos que han llegado a Perú y a gente que he conocido porque he tenido que trabajar muchas veces he querido y me he involucrado en distintos trabajos, proyectos de investigación, etcétera, que involucran al éxodo venezolano que llegó en 2018, desde finales de 2018 y durante todo el 2019. Y el asunto es que he tratado, como siempre, de entender, ¿no? Porque son procesos muy distintos, lo que yo vivía a lo que fue esta historia, ¿no? He tratado de entender y yo venía por 6 meses, escucho cómo esta gente cuenta lo que decidieron llevarse, lo que podían cargar, los que se vinieron caminando cargaban lo que podían levantar el peso y caminar 3.000 kilómetros. Y yo los escuchaba y yo decía, oye, yo no sé si es bueno o malo que yo me haya venido creyendo que venía 6 meses. Y después surgió una recontratación y me vine 1 año. Y un día cualquiera renuncié a mi universidad, que era una cosa que por mi cabeza no era posible. O sea, era una cosa que si me la contaban 20 veces, yo nunca iba a creer que eso iba a pasar. Y bueno, digamos que fue eso, una irrupción en mi cotidianidad, sin que yo dijera nada, sin que tuviera capacidad de reacción. Y creo que eso era parte de lo que quería expresar, ¿no? Como un día cualquiera, estamos pensando, trabajando, viviendo, rodeados de familia. Yo tengo un familión de esos inacabables, ¿no? Así, las familias guayanesas que se replican, que son como infinitas, ¿no? Todo va creciendo. Y mi familia es así, ¿no? De estas familias que no, infinitas. Y de pronto ver que somos 4 personas las que nos reunimos y que no comparto mi cotidianidad, más allá de que hablo todo el tiempo con todos, pero no comparto mi cotidianidad con nadie, ¿no? Y era lo otro que quería que en el cuento se viera. Porque algo que sentí mucho además de este éxodo de 2018, es que ellos intentaron, y creo que por eso me afectó tanto, me gustó y me afectó tanto la historia de Carolina. Afortunadamente aquí están con seres humanos y no con muñecos de madera, pero ellos se buscan para hacerse comunidad todo el tiempo, ¿no? Y tratan de construirse y de buscar, y de pronto
estoy con gente que no conocí hace 5 años y los hijos me llaman tía, y es que necesitamos crear como en paralelo este lugar de contención, ¿no? Y de supervivencia. Sí, exacto. Eso es otra cosa que quería preguntarte, que en el cuento, como en mediados de todo ese horror, nuestra protagonista quiere, o se preocupa por su hija más que nada y quiere asegurarse de que su hija esté a salva, y también empieza a conocer a otras personas y crear esta comunidad en medio de lo muy difícil que viven todos. Sí, el éxodo de 2018, la diáspora, bueno, en octubre, la última semana de octubre de 2018, entraron legalmente, porque mucha gente entra por trocha, ¿no? Entraron legalmente más de 100.000 venezolanos a Perú en una semana, la última semana de octubre de 2018, ¿no? Llegaban en masa, por supuesto se desbordó la frontera, fueron todos los organismos internacionales y todo a atender a la gente que estaba llegando. Llegaban deshidratados, mal alimentados, o sea, era toda como la crisis, y una de las, creo yo que la mayor angustia que vi o que sentí fue cuando me empezaron a contar que como no todos podían tramitar un permiso de viaje, es algo costosísimo en Venezuela, le cuesta mucho dinero, y estas personas si se vinieron caminando no era porque tuvieran un poder adquisitivo, ¿no? Y muchas personas entraban legalmente y mandaban a los hijos por la entrada ilegal. Y yo veía, bueno, cuando escuché el relato, cuando lo vi, el testimonio de las personas que estaban esperando a ver si los hijos realmente lograban cruzar, debe ser una de las situaciones de angustia. Mi hija tenía 13 años en ese momento, y yo decía, esto es un horror, o sea, yo no sé, y trataba de pensar en el nivel de desesperación que puede tener un ser humano para lograr, para tomar esa decisión, ¿no? Es decir, pasen a mi hijo por encima del río y yo lo espero aquí. Tiene que ser la cosa más desesperada, o sea, tiene que estar la persona a un nivel de desesperación, y era un poco lo que quería mostrar. Y el otro lado, que nunca deja de desconcertarme, ¿no? Que era ver a la gente ese diciembre, a las personas que vivían en el refugio, dándose abrazos y cantando. Y yo pensé, ¿cómo es posible que esto también pase? ¿No? Era algo muy desconcertante, ¿no? Y bueno, voy entendiendo un poco cómo se manejan los vínculos, cómo reacomodamos nuestras emociones, ¿no? Y bueno, un poco era lo que quería proyectar en la historia. Ahora, el premio es el premio porque el punto de llegada tampoco nos da una satisfacción plena, ¿no? Es como la sensación de haber superado todo el camino, pero realmente lo que está del otro lado, no sé qué tanto alivio, sí, seguro era un alivio, ¿no? Llegaron muchas personas, por ejemplo, otro colectivo con el que tuve algún contacto, fue un grupo de estudiantes de mi universidad en Perú. Trabaja con personas seropositivos que se vinieron porque no tenían acceso a los medicamentos, y claro que es un enorme alivio vivir en un lugar donde los medicamentos están a disposición y el trabajo que hace alguien en su cotidianidad es suficiente para pagar los medicamentos, ¿no? Es un alivio. Pero pasar por ese trance, lejos de la familia y lejos no sé qué tan premio, entonces están como los dos polos de la situación, ¿no? Y bueno, creo que nunca, y eso sí siento o espero que que haberlo plasmado en el cuento, creo que nunca está la tranquilidad, la serenidad no regresa, ¿no? Una vez que empieza la fuga. Sí, eso es lo que quería preguntar después, que se ve en el cuento que nunca se puede superar esta experiencia, aunque llegue al país nuevo, a un lugar donde puede estar más o menos tranquila, todavía está pensando en su temor, sus preocupaciones, que no puede, o siempre tiene que pensar en dónde está ahora y intentar olvidar lo que le ha pasado. Y, por ejemplo, otra cosa que es linda, lo de pensar en estar ahora, y bueno, y como le comentaste hace un ratito, yo también quería decirlo, ¿no? Los venezolanos somos extremadamente creativos poniendo nombres, ¿no? Nos llamamos de casi cualquier manera. Y lo sabemos y se siente mucho cuando salimos del país,
Hace poco estaba en una actividad con unas maestras, me pasan la lista de los maestros de Lima y hay una maestra que se llama Dayana Michelle. Y yo dije, ella es venezolana, ¿no? Me dicen, ah, ¿la conoces? Yo no la conozco. Sí, se llama Dayana Michelle, es venezolana y en efecto era, ¿no? Somos muy creativos poniendo nombres. Y recuerdo que en uno de los proyectos en los que participé, yo les pedía, cuando me entregaban la ficha escrita, les pedía que me dijeran cómo decir su nombre, ¿no? Porque bueno, porque sé que podemos encontrar, ¿no? Y recuerdo un diálogo como más o menos extendido con una de las mujeres con las que estuve trabajando, que me decía que una de las cosas que le más era que en Perú la llamaran Daye, que era como el diminutivo de todo su nombre. Ella decía, Daye es mi nombre peruano, pero mi nombre es real, ¿no? Y me pareció que era muy importante eso de conservar el nombre real, porque es como lo que le queda, pese a tener un nuevo nombre y una identidad y tener amigas, tienen una cooperativa súper linda, les ha ido muy bien. Pero bueno, el proceso de integración en ciertos sectores de Perú ha sido como, digamos, de la comunidad. Es decir, hay sectores de Lima, San Juan del Lurigancho, donde las personas desayunan arepas y cenan cachapa y no han pisado Venezuela nunca. O sea, es una cosa vemos así los sitios o sea, el proceso de integración ha sido bonito y ha sido interesante, pero siempre se está buscando eso que me recuerda a quién soy y que, bueno, en el nombre, sobre todo con estos nombres tan peculiares que tenemos, y bueno, y pasaron como muchas cosas. González con Z, aquí suele escribirse González con S y Z, ¿no? Y el tener que aclarar, y la cosa más graciosa que escuché hace poco fue González venezolano. Yo, bueno, sí, González venezolano, con Z y Z. Pero es el defender que no me cambien la grafía de mi nombre y que no cambien. Y yo pensaba un poquito en la diáspora que se recibió, o sea, la gente que llegó a Venezuela, la migración árabe, o no, cómo también sus nombres se fueron transformando durante el siglo XX en Venezuela, los apellidos, ¿no? Entonces mencionaste que nunca te imaginaste como narradora. ¿Cómo influye ser poeta y escribir teatro también en tu trabajo narrativo? Sí, la poesía y el teatro son lo nuevo. Y bueno, sí, influyen, por supuesto, dialogan. Y hay otra cosa que me parece importante, que, bueno, luego cuento cómo llegué a escribir teatro, pero que fue por una convocatoria, por un proyecto de ACNUR, de Naciones Unidas para los Refugiados, e hicieron una convocatoria que trabajara o que hablara sobre la migración, ¿no? Y bueno, presenté mi texto, pero el asunto es que una de las cosas que creo que pasan ahora en la narrativa, cuando escribo cuentos o narrativa en general, y que surge de esta escritura, es que creo que la voz es fundamental. Bueno, esa es otra cosa en la que se ve la integración, ¿no? Voy al abasto y el señor me dice me lo pregunta con la palabra venezolana, o sea, me dice, ¿vas a llevar aguacates? Él no los llama aguacates, me dice así para que yo entienda, ¿no? O porque se espera que yo entienda si me lo dice. Entonces creo que se ha como extendido en muchos sentidos y siento la necesidad, a propósito de escribir poesía y teatro, de que los personajes hablen mucho, de darles voz, ¿no? Que quede ese registro de la lengua que ya poco a poco, por supuesto, se va transformando. Y bueno, si vemos el español de Caracas en particular o de otros sectores de Venezuela, cómo cambió durante el siglo XX a propósito de flujos migratorios, es muy bonito, es muy interesante. Y siento que es importante que los personajes hablen. Y bueno, de la experiencia de escribir poesía y teatro, siento que Azul y Celeste, que fue mi primera obra teatral, tengo dos solamente. La primera es una mujer de Margarita que se consigue como una mujer ayacuchana en un viaje, ¿no? Y yo tratando de ver cómo se diría esto en ayacuchano o qué podría entender una margariteña si una ayacuchana le dice esto. Fue como la experiencia de entender el diálogo. Y bueno, después de 1.000.000 de anécdotas, pudiéramos hacer una reunión solamente para hablar de los malos entendidos que ha habido y que he presenciado y que han sido divertidísimos con el uso de la lengua, ¿no? Estaba escribiendo cuando dijiste eso, porque cuando dijiste malentendido estaba pensando también, volviendo al premio, que parte del cuento es exactamente con dos personas que tienen que estar juntos,
pero tienen personalidades y maneras de comunicarse muy diferentes. Y eso viene también de tu experiencia de ver como los venezolanos en Perú, por ejemplo. Ujú. De ver cómo a veces las variables, ¿no? Del lenguaje, eso, generan unos malos entendidos y dan muchísima risa, o a veces terminan en risa, ¿no? Y después el descubrir que muchas cosas, digamos, que dábamos por sobreentendido, nombres o palabras, no funcionan, ¿no? Expresiones que para nosotros son absolutamente cotidianas y suenan groserísimas o, muy mal, o de muy malos modos. Ya va, es el chiste recurrente. Cada vez que alguien habla, un venezolano habla, le responden ya va. Parece que lo decimos todo el tiempo y en todas las oraciones, y lo vine a descubrir ahora. Y claro, lo interesante es que Daniela está recién salida de casa. Daniela acaba de salir, salió en contra de su voluntad. La migración se le apareció en la sala de su casa, ella no la eligió, no fue una decisión consciente ni razonada, y está defendiendo su derecho a hablar y a su nombre y a decir las cosas como las sabe decir. Lo interesante es que ella sí quiere irse, pero de su manera, que quiere irse a trabajar en una universidad, a ver a su amiga, pero no irse cuando alguien dice que tienes que irse así y con todo ese horror que lo acompaña. Es Bueno, parte de lo mismo, ¿no? Irse voluntariamente a irse en contra de la voluntad hace una diferencia importantísima. Entonces, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, estoy en un experimento un poco con unos géneros. Entre las cosas muy raras que me pasaron es que empecé a leer ciencia ficción con mucha frecuencia, y estoy ahí experimentando con nuevos géneros y a consumir ciencia ficción, a ver series y a leer, ¿no? Me gusta muchísimo y no lo sabía. Lo descubrí hace muy poco tiempo. Estaba trabajando en un proyecto de ciencia ficción y que acabo de cerrar, un proyecto académico, bueno, más o menos en mi línea, porque eso ha cambiado poco, se ha ampliado y ha crecido, ¿no? He conocido otros archivos, otras autoras, trabajo con mujeres escritoras fundamentalmente, he tenido acceso a otros archivos, a otros nombres, y ha sido muy rico intelectualmente conocer a estas otras autoras y estas otras posiciones, ¿no? Pero bueno, digamos que sigo más o menos en la que ha sido mi línea en 20 años, y en paralelo estos proyectos de escritura que sí se han despegado como mucho de lo que fui antes, ¿no? De vivir fuera. Bueno, ahora me callo y si quieren hablar entre ustedes, si tienen una pregunta para cada uno. A mí me gustó muchísimo tu cuento, Carolina, y como te dije, sufrí mucho leyéndolo, ¿no? Y sí, fue un horror padecí leyendo la historia. Y una de las cosas que me dejó pensando, porque conozco muchas personas, sin salir de mi edificio tengo 2 vecinos así. El señor Manolio y la señora María Eugenia, que se están conectados, o si lo ven después saben que estoy hablando de ellos. Uno vivió 40 años y la otra señora 45 en Venezuela, y están de regreso, ¿no? Y el hecho de que tus personajes sean extranjeros, que se hayan vuelto a ir, fue una de las cosas que me inquietó, porque yo sé que ese sufrimiento, el de ellos en particular, es muy personal, tiene como rasgos muy personales, porque creían que asentándose en otro lugar y haciendo familia y haciendo historia habían solucionado algo, ¿no? Y bueno, y el tener que regresar, que es una nueva migración, ¿no? Bien, sí. La cuestión ahí es que no sabemos si van a regresar a su lugar de origen, si van a quedar errantes, que es precisamente lo que aparece en tu cuento, esa errancia, ese salir obligados, porque una cosa es que tú decides, como tú dices, irte a otro país a emprender estudios, a algún otro, mejoras de vida, trabajo, lo que quieras, o una experiencia, estar un rato afuera. Otra cosa es que tú lleves una vida normal, en cierto, dentro de los parámetros latinoamericanos, y que de pronto pues te echen. Y es lo que sucede no solo en tu cuento, sino y en esa pesadilla, porque en tu cuento entra precisamente eso pesadillesco. Y es muy curioso porque
tú agregas elementos de una lengua extranjera y en el cuento que se leyó la semana anterior también se integra otra lengua extranjera. Entonces ya uno ve cómo va interactuando los venezolanos que están por fuera, cómo, bueno, se van apropiando de, no solo de la lengua, también la acentuación, el acento. Por ejemplo, tu pronunciación sigue siendo muy venezolana, pero uno oye a otros autores que ya vocean si están en Buenos Aires, algunos más matizados que otros. Los que van a Colombia terminan siendo, de caraqueños, terminan siendo muy andinos, casi que hablan de usted. Y muchos que viven en Norteamérica, uno les oye un acento que ya es entre cubano, Miami, venezolano. Entonces, bueno, eso es parte de irse adecuando a la situación, aun cuando hay algunos que tienen resistencia, pero en algún momento ceden. Y lo que quería decir acerca de todo esto, de estos procesos migratorios, pues también lo vi. Cúcuta queda muy cerca, queda a unas horas de Mérida, o sea que cuando hubo la gran escasez, que había que salir a buscar todo, desde papel, bueno, varias veces fui, pero privilegiada, pues fui en autobús, luego tomaba un taxi y empecé a ver cuando empezaron los caminantes. Y veía familias, mamá, papá y la niñita, y el símbolo del morral con el tricolor. Ahí va la bandera, el famoso morral que da el gobierno de la pobreza. Entonces, esos errantes los tienes tú en ese cuento. En mi caso es de 2000, publicado en 2014, no lo imaginé como una errancia masiva y no imaginé que esta monstruosidad se fuera a dar de esta manera, porque insisto, si te quieres ir del país, bien, pero si te echan del país, donde precisamente tú hablas de que uno tiene que crear una especie de islas, de contención, nueva familia, nuevos amigos. Entonces, bueno, viviendo en Venezuela, una tiene que aferrarse a esas especies de tablas de salvación, aun cuando hay momentos en que ni eso es suficiente, porque el afuera es a veces tan rudo que pues cuesta, pero bueno, ahí digamos que ahí vamos. Sí, esto del aferrarse, y me generó mucha angustia, y recordé a una persona que conocí en Perú, una amiga querida en este momento, pero la estaba conociendo cuando esto pasó, y es que empezó a adoptar mascotas, ¿no? Y fue una cosa como, lo recordaba mientras te leía, porque en algún momento ella dijo, ah, mira qué lindo el conejo, y se llevó el conejo a su casa, y de pronto recogió un perro, y después recogió otro, y después un gato se metió por la ventana, y llegabas a la casa y era una cosa como, no, yo entiendo que esto, cada vez que vengo hay un animal más. Y había no sé cuántas mascotas, y en algún momento, bueno, por supuesto, estamos hablando de un ser vivo, ¿no? Pero yo pensaba en los muñecos de madera y en cómo buscamos poblarnos y conseguir e inscribir ese afecto que tenemos hacia algo en un símbolo o en alguna, ¿no? Y bueno, fue un poco la historia, ¿no? Lo otro que me gustó mucho de tu cuento y que me hacía pensar, porque yo quizás tengo referentes como muy fuertes y lo inscribía todo el tiempo en cosas que he visto y no, me hacía pensar en la Venezuela del siglo XX justo que no fueran hispanohablantes, ¿no? Pero claro, en ningún momento tú dices que es Mérida, eso lo asumí yo por no sé, pero... Lo asumen todos. Pero yo viendo a estos señores que venían de un lugar y de otro del mundo que no eran hispanohablantes y que habían coincidido en este lugar del mundo, ¿no? Y en otro momento también, otra cosa que me parece interesante es que finalmente el protagonista es un artista, es un creador, ¿no? Y bueno, logra a través de eso intentar construir y bueno, termina dándole lugar como a estos seres monstruosos, ¿no? Lo de los soldados es muy impactante. Por eso es insisto, mi temor al final, aparte de la acechanza que llega a ese lugar, es que estamos formando,
qué comunidad, qué utopía. Nada bueno sale de la idea de la utopía. Definitivamente lo estamos padeciendo y lo han padecido otros países, Europa del Este, Cuba y etcétera. Nada bueno sale de pensar en la felicidad colectiva. El ser humano es complejo, tiene buenos momentos, malos momentos, tiene buenas ideas, errores y etcétera. Entonces esta idea de lo colectivo como una idea paradisíaca, pues es. Y bueno, yo quería decir acá un poco también que quizás las influencias que tengo en esa idea de no mostrar completamente ni decir, no, es que lo que están huyendo de un régimen, porque no lo pensé así desde un principio, quizás estas ideas me vengan, me interesan mucho los autores de Europa del Este, y los autores de Europa del Este y los cineastas de Europa del Este no podían contar las cosas por, obviamente, el sistema que tenían detrás, que era toda la cortina de hierro, los comunistas. Pienso en Béla Tarr con Satan Tango, la armonía de Bergmeister, que sucede precisamente en una comunidad rural alejada, friolenta, donde suceden cosas, donde hay una vigilancia constante, donde se habla de que viene alguien, que hay una especie de control, y en el caso de la armonía de Bergmeister, que además son recreaciones de dos novelas de Laszlo Krasna-Holka, el otro autor húngaro, está pasando algo. Pero Béla Tarr no nos dice qué está pasando, pero uno intuye qué está pasando. Entonces, bueno, esa fue mi intención en Los Pobladores y quizás en otros relatos. Algo pasa que es, pero bueno, algo que está acechando. La angustia, creo yo que es la emoción dominante dentro de Los Pobladores, o al menos yo me quedé muy angustiada después de leerlo, ¿no? Y bueno, la desesperación de esta mujer es una cosa que se transmite muy bien a través de todo lo que hace. Y bueno, en tu caso, esa pesadilla, esa preocupación por la hija, y esa preocupación también por el nombre. Mi nombre es, y esa dificultad para comunicarse está ahí presente. Bueno, pasamos al público. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, pueden abrir el micrófono porque ya está libre. Yo tengo una pregunta. Mariana, qué chévere encontrarnos nuevamente en este espacio. Me angustié un poco cuando moviste la cámara, creo. Yo dije, va a temblar otra vez en Perú, qué angustia. No. Pero no, fue la cámara. Ya va, entonces, tengo una pregunta para ti, ¿no? Con el ya va. ¿Crees que tuviste que salir, Mariana, de Venezuela para encontrar tu voz? Es decir, y tu nombre. Es decir, me pareció muy interesante cuando comentaste a propósito del ya va, y que tú dijiste, sabes, no sabía que lo decía tanto en cada oración, en cada frase. Y ahora también cuando hiciste el comentario que estás como explorando otros géneros, ¿cierto? Que estabas hablando de ciencia ficción, en fin, que comenzaste a escribir, que quizás la escritura académica no fue suficiente para decir todo lo que querías. ¿Crees entonces, de nuevo, ¿no? Esa construcción de la voz propia es más fácil cuando estás afuera? Pasan otras cosas. O sea, necesitas decir otras cosas, ¿no? Como experiencia, yo creo que, bueno, echamos mano de lo que tenemos, ¿no? Y no tienes idea cuántos amigos tengo que están trabajando académica. De hecho, la historia azul y celeste, la que acabo de contar de la margariteña y la yacuchana que se consiguen, en buena parte nace porque estuve en una mesa de género y migración en la universidad, y aunque era gente de 5 o 6 universidades distintas, todas eran venezolanas. Entonces, el discurso académico también ha absorbido el tema de la migración y se está elaborando y reelaborando, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia, por ejemplo, porque no lo sabía, lo supe ese día en la mesa y en Pierre, cuando dicen las mujeres migran por otras razones, no migran por las mismas razones que los hombres, eligen otros destinos. Yo dije, bueno, hay que decir esto de un modo que quede claro, ¿no? Y sí, yo creo que la búsqueda de la voz para contar esa experiencia particular
bueno, eso, darle un lugar en nuestra memoria, ¿no? Implica la búsqueda de otros registros, ¿no? Otra cosa que sí hacía mucho antes, que era contar cuentos oralmente, ¿no? Cuenta cuentos y escribo cuentos infantiles que comparto con niños. Fue distinto también y se transformó la oralidad porque estaba trabajando con comunidades de niños venezolanos y peruanos y pidiéndoles a ellos que contaran, ¿no? Entonces ahí se tiene que cambiar el registro, aunque los niños lo agarran así. O sea, una cosa que también me gustó mucho fue trabajar con estas comunidades de niños y ver que, por ejemplo, las escuelas de Fe y Alegría, que están llenas de niños venezolanos, así, todos los niños peruanos asumieron sus palabras y aprendieron, y sí hubo algunos desencuentros en ciertas demostraciones. Recuerdo en una escuela que un niño abrazó a la señora de la puerta, le dijo, ¿cómo estás? No sé qué, y la señora estaba gritando, me tuteó y me agarró, y no, y bueno, él te está saludando como saluda a las personas, no está pasando nada malo, ¿no? Este asunto, entonces, esa voz o esas voces, digamos, del niñito que abraza a la portera o el que son las que trato de proyectar o de buscar, y en la escritura académica como que no hubiera espacio, ¿no? Para dejar cuenta de esos registros y de esos intercambios. Y creo que el teatro es ideal, que el teatro es como es un espacio maravilloso para dejar registro de esos intercambios y de esas cosas que se cruzan, ¿no? Y yo nada más imaginándome cómo van a hablar los limeños dentro de 10 años, pensando en todas las que provienen del portugués y del italiano y ¿no? que se usan en Caracas, y decimos con toda la tranquilidad del mundo el abasto y la gandola, y nadie imagina que no está diciendo algo que se haya dicho en Venezuela toda la vida. Yo no me imagino cómo se va a hablar en unos 10 o 15 años en Lima. Entonces también por eso me parecía que buscar un lugar para esas voces en el teatro, en la narrativa, en la poesía, es interesante, y sentí la necesidad de hacerlo, ¿no? Y mi ardua lucha en Perú es que no me llamen Marianita, porque no sé por qué a todo el mundo le ponen diminutivos en el nombre, ¿no? Y es como una cosa muy, ¿no? Yo me pueden decir Mariana como si fuera adulta, pero no es una cuestión de... Así se llaman entre los amigos, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. Hola, ¿Sí? Katie. Hola, Hola. mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Bien. Hola a todas. Bueno, yo les quiero preguntar a Mariana y a Carolina, saludándolas desde una muy fría ciudad de Buenos Aires. Ambas han estudiado la literatura venezolana. Carolina, de hecho, mencionaba que en su labor académica esa es el área a la que se dedica, y me preguntaba, ¿cómo perciben el cambio, en este caso de la narrativa? O sea, ¿cómo perciben que está influyendo toda esta diáspora y todas estas búsquedas de decir, que comentabas, Mariana, hace un poco, cómo están influyendo en los cambios que están influyendo en que haya cambios en la narrativa venezolana? Para mí, evidentemente, los hay, pero quisiera saber cómo los perciben ustedes. Un beso grande para ambas y un beso grande también para Katie, para Liliana. Me encanta la iniciativa y estoy disfrutando mucho estos encuentros, y obviamente les ofrezco el blog para difundir el libro porque me parece una iniciativa maravillosa. Un beso para todas. Mariana. ¿Quién quiere empezar? Carolina, te escucho. Bueno, creo que podría decir, no sé, han cambiado, entre otros, los lugares de enunciación. Ahora hay más coches y más autos, menos carros en la forma de, sobre todo en las formas de narrar. Hay en algunos textos, pues, la idea del que está afuera, para algunos el arraigo, para otros el desarraigo, esos temas que en Venezuela... Por cierto, eso precisamente, hablando de esto, de la introducción de nuevas, al menos frases en otras lenguas, pues no se veía. Recuerdo los cuentos de Antonieta Madrid, que sí creo que en algunos cuentos usaba ciertos términos en inglés, pero y algunos de Brito García, si mal no recuerdo, los cuentos breves de Brito García. Pero no era esa tendencia. Ahora uno ve bueno, porque se están adaptando a otros lugares de enunciación, y bueno, eso se nota en lo que se está haciendo.
O bueno, también la temática de la migración, también relatos muy testimoniales a los que yo les huyo un poquito, porque no me interesa estar contando la realidad de manera periodística, porque no soy periodista, y por eso, por ejemplo, en la enciclopedia de la destrucción de Venezuela, que sacó Nelson Rivera en el papel literario del Nacional, él me pidió un texto sobre la destrucción de Venezuela, y yo vivo al frente del Museo de Ciencia, hay una laguna artificial, hay unas babas, hay tortugas y hay patos. Yo siempre digo, algún día voy a hacer algo con esta baba, un caimán. Y se me ocurrió pensar en la destrucción de Venezuela a partir de ese caimán, y lo llamé caimanes, que se terminan comiendo todo. Entonces, estoy hablando de Venezuela, pero a través de, como que me voy por veredas, pues, para no decir, estamos padeciendo la dictadura, porque eso me aburre un poco. Pero bueno, es mi caso, y en otros casos los que están afuera, pues, van escribiendo, van adaptándose a sus cambios. Mariana. Sí, yo no he leído muchas, digamos, las novelas que han sido como exitosísimas, no las conozco. He escuchado los títulos y eso, pero no las he leído, ¿no? He tenido una experiencia más cercana con poetas venezolanos que viven en Lima, y sí, creo que la temática, y además siento como quizás porque Carolina estaba hablando más bien de narrativa, ¿no? Pero yo siento como el camino inverso, como el arraigo a la lengua, incluso nuestro amadísimo Luis Islas, creo que amado por todos los que estamos en esta sala, el peruano de Venezuela, habla más venezolano que nunca en su vida, nunca, o no sé si es que a mí me suena así porque escucho ahora peruanos todo el tiempo, ¿no? Pero yo siento que Luis se sobrevenezolanizó cuando llegó a Perú, y es gracioso porque muchas veces le preguntan, ¿usted es de Venezuela, no? Porque, bueno, somos de donde sonamos, ¿no? Y en este momento yo siento que más bien en la escritura poética del colectivo que está viviendo aquí ha habido como mucho arraigo al venezolano, ¿no? Por darle un nombre, por decirlo de una manera. Y después personas que salieron hace años, décadas de Venezuela, porque claro, fue muy impactante estar en Lima y ver la llegada de la diáspora y ver la transformación del mapa de identidad y ver a un país en el que nunca se habían recibido migraciones, verlo lleno de venezolanos, ¿no? Pero por ejemplo, Katy Serrano, que es una escritora que tiene 20 años en Perú, es decir, tiene como 25 años en Perú, Katy, comienza a tocar el tema de Venezuela también en su escritura. Así que sí creo que ha sido, digamos, se convirtió como en algo que necesitamos pensar, ¿no? Y es tu doble, ¿cómo se llama? Tu doble compatriota, Carolina, porque ella también es de Mérida, pero el asunto de la búsqueda de los mismos, de los regionalismos, del discurso, se volvió algo importante, ¿no? Creo yo que más bien se convirtió como ese lugar de residencia cuando hablamos de esta escritura en particular, ¿no? De la que conozco. Creo que Luz Marina tiene una pregunta. ¿Sí? A ver, dos. Bueno, quería felicitar este encuentro. Pues le quería preguntar a Mariana por esas figuras autoritarias violentas, cómo surgieron en esa pesadilla, que son para ti y a Carolina. A mí me conmovieron mucho esas figuras de madera que llenan vacíos. Entonces, me estaba preguntando por qué en la mayoría de los cuentos de la antología Venezuela no está presente como espacio principal. Claro, uno intuye a Mérida por los extranjeros que viven allí, porque se trata de un lugar turístico, porque hay un artesano como tantos que encuentra uno en los Andes, pero realmente pues es un lugar imaginario. Entonces, ¿qué? Sí, ayer justamente estaba hablando con una muchacha que conocí en uno de los proyectos de los que trabajé, y me dijo que tuvo que pelearse en un organismo de salud pública porque le decían que no la iban a operar, porque no sé qué cuánto, porque tenía la residencia vencida, y era darle órdenes y decirle que se fuera, que si quería operarse que pagara.
y bueno, estuvimos como conversando, ya eso lo canalizaron a través de una ONG, pero el asunto es que nunca me imaginé que una persona refugiada estuviera sometida a la voluntad de tantas otras personas. O sea, el mismo hecho, porque además la ruta, y bueno, esto sería como muy largo de contar, así que lo menciono muy brevemente, la ruta que se trazó y por la que caminaban los venezolanos desde Cúcuta hasta Tumbes, estaba llena de gente que les cobraban el camino, daba el dinero, daba la comida, que no. Yo decía, ¿cuándo para? ¿En qué momento para el maltrato? ¿No? Y era todo el tiempo dar órdenes y decir cómo tienen que hacer las cosas, y las personas tratando de someterse, aunque el Estado peruano, el gobierno peruano de ese momento facilitó muchísimo el proceso migratorio y de regulación, de regularización de las personas que llegaban, como en este momento ha facilitado muchísimo los procesos de vacunación, pero digamos que no importa mucho la orden, ¿no? La cotidianidad está llena de figuras autoritarias que les niegan a las personas refugiadas su condición de seres humanos. Y es algo muy, muy doloroso, muy triste. Pues igual sucede, nos sucede a nosotros en nuestro propio país. La vacuna, seguimos sin vacunas, un porcentaje ínfimo ha sido vacunado, el maltrato es diario. Herta Müller habla, por ejemplo, de los miedos. Dice de los miedos largos y los miedos cortos. Los miedos largos suceden en estos tipos de regímenes. En el nuestro es una combinación, no se puede decir, no, que son comunistas, no, estos son narcos, un poco de todo. Pero en nuestro caso no es que nos están intimidando, nos están vigilando la casa, pero nos están haciendo la vida en la zozobra constante, en los cortes de luz, en la falta de transporte porque no llega diésel, porque no llega gasolina. Entonces es un constante, digamos, negación de derecho ciudadano básico, y siempre estamos en esa lucha. Así que me estás diciendo, la gente sale como refugiados y sigue padeciendo. Entonces, el desarraigo debe ser doblemente peor, o sea, no quiero ni pensarlo, es horrible. Y en el caso de la pregunta que me hace la profesora Luz Marina, sobre esa idea de esos muñecos, de ir poblando esos vacíos, creo que, por ejemplo, los que vivimos en Venezuela sí tenemos esa necesidad de aferrarnos a cosas. En mi caso, ¿qué puedo decir? Mis afectos, mis amigos, mis mascotas, mi paisaje, porque afortunadamente, bueno, Mérida es lo que sí tienes mucho paisaje, pero sin embargo hay días en que eso no es suficiente y desearías que obtener una vida mínimamente normal, o sea, en el sentido de que tengo una actividad en Zoom a la 1 y no tenga que estar con una angustia desde que me levante en la mañana por si me quitan la luz. Entonces, bueno, sí hay esa necesidad, y también lo decía Mariana, de hacerse como una especie como de arroparse para darse ciertos ánimos y mantenerse a flote, porque hay momentos en que el pozo es oscuro, definitivamente. Bueno, creo que debemos ir terminando. Muchísimas gracias tanto a Carolina como a Mariana por estar aquí, por compartir sus cuentos en nuestra antología, y gracias a todos y todas también por estar aquí hoy y sus preguntas. Antes de cerrar, quería compartir unas cosas con ustedes. Primero es que continuamos durante casi todo julio. Entonces, la semana que viene tenemos una charla con Hugo Prieto y Kayla Valdelaville, y continuamos, tenemos una pausa el 9 de julio, pero continuamos todas las demás semanas de julio. Y la segunda cosa, si lo pueden ver, no sé, son las jornadas de LASA. Entonces paso a Carolina para que nos hable un poquito sobre las jornadas de LASA. Bueno, estas son unas jornadas que organiza LASA con otras instituciones sobre Venezuela, y en Mérida vamos a hacerse virtual y presencial en el Instituto de Investigaciones Literarias,
Katy, Liliana, Raquel van a estar en una de las mesas, yo voy a estar en otra mesa de narradores, y hay muchas actividades, pueden registrarse en la información que da LASA, y bueno, es para precisamente hablar acerca de Venezuela desde cada uno de los espacios, y bueno, están invitados lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Es igual, todo va a ser por Zoom y algunas presenciales en el caso Mérida, Cumaná y Caracas. Y compartiremos todos los vínculos en nuestras redes, entonces si quieren encontrarlos, estarán ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan buen día, buen tarde y adiós hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Feliz tarde, feliz noche. Muchas gracias por este encuentro. Magnífico, como siempre. Gracias a todos, un abrazo. Chao, gracias. Saludos.